Ciclos de Carnot anómalos. El índice que se va a seguir a lo largo de la presentación es el mostrado en la presente transparencia. Al final de un libro de termodinámica escrito por el físico Arnold Sommerfeld, se presenta un ejemplo que parece violar el segundo principio de la termodinámica. Se trata de un ciclo de Carnot que opera con agua líquida entre un foco caliente a 6 grados centígrados y otro foco frío a 2 grados centígrados. De acuerdo con lo que se espera de un ciclo de Carnot, en el foco caliente se le añade calor al fluido de trabajo mientras éste sufre una expansión, y en el foco frío se le retira calor mientras sufre una compresión. Siguiendo el criterio convencional de signos en termodinámica, el calor que recibe el fluido de trabajo es positivo y el que cede negativo. Veamos qué sucede en el ejemplo propuesto por Sommerfeld. La expresión que se muestra en la pantalla es una relación entre propiedades termodinámicas válida para una sustancia cualquiera, donde beta es el coeficiente de dilatación isobaro. Como es sabido, el agua es una sustancia anómala cuya densidad es máxima a 4 grados centígrados, o, lo que es lo mismo, su volumen específico presenta un mínimo a esa temperatura. Por debajo de esa temperatura el volumen decrece con la temperatura y beta es negativo. A 4 grados centígrados es nulo y por encima de 4 grados centígrados beta es positivo. Ahora se puede obtener fácilmente el signo de Q1 y Q2 y resulta que ambos son positivos, por lo que parece que efectivamente se produce una transformación íntegra de calor en trabajo, violando la formulación de Kevin Planck del segundo principio de la termodinámica. Partiendo de esta paradoja que el propio Sommerfeld resuelve en su libro, demostrando que en la zona de trabajo del ciclo no existe ninguna isoentrópica que corte a las dos isotermas, vamos a mostrar cuál es la forma que tiene el ciclo de Carnot de este caso. Por tanto, los objetivos buscados con este vídeo docente son las siguientes. Primero, mostrar cuál es la forma que tiene el ciclo de Carnot, en este caso extraño. Segundo, remarcar que de forma más general lo habitual no tiene por qué cumplirse siempre y hay que estar atentos a las particularidades de cada caso que se estudia. Y en tercer lugar, ser consciente de que ciertas suposiciones son injustificadas en algunas situaciones. En la elaboración de este vídeo se ha utilizado toda la bibliografía mencionada al final, pero el desarrollo corresponde principalmente a la referencia número 2. Se ha comentado que el agua líquida presenta un máximo de densidad a los 4 grados centígrados, pero, para ser más preciso, hay que añadir que eso sucede a una atmósfera de presión. La temperatura a la que la densidad es máxima va disminuyendo con el aumento de la presión, según se observa en la figura. Por ejemplo, a 100 atmósferas, el agua presenta su máxima densidad a 2 grados centígrados. La refutación principal a la aparente violación del segundo principio se va a basar en demostrar que el ciclo de Carnot en esta zona tiene una forma distinta a la que estamos habituados. Para ello, es preciso disponer de unas ecuaciones que permitan conocer la relación funcional de las isotermas y las isoentrópicas. Si se mira con detalle la figura, se observa que lo que realmente se está representando es delta frente a la temperatura, y delta da el volumen específico del agua líquida con la fórmula que aparece en la pantalla. Todas las curvas de la figura, construidas a partir de unos datos experimentales de 1893, tienen forma de parábola, cuyo vértice se va modificando linealmente con la presión. Esto permite proponer la siguiente ecuación de estado. Para tener completamente definido el sistema, hace falta la ecuación de la energía, que se suele expresar en términos del calor específico. En el entorno de los 4 grados centígrados, el calor específico del agua líquida viene dado por la siguiente expresión. Las dos ecuaciones que se recuadran se utilizarán posteriormente. Para obtener una ecuación para la entropía se va a partir de la ecuación TdS que se ha introducido previamente. Como en ella aparece el calor específico y en la transparencia previa solo se ha indicado su valor a una presión nula, es necesario obtener una expresión de C sub P para cualquier valor de la presión. Para ello se utiliza otra de las relaciones existentes entre variables termodinámicas. Realizando la derivada segunda del miembro derecho sobre la ecuación del volumen específico de la transparencia anterior e integrando posteriormente la expresión resultante entre 0 y P, se obtiene la sencilla ecuación que se muestra. En ella
Se sustituye la presión C sub P a presión nula procedente de la transparencia anterior y resulta esta nueva expresión. Esta expresión para C sub P y la del volumen específico se sustituyen en la ecuación superior y se obtiene con una pequeña manipulación matemática la siguiente expresión. Esta ecuación se puede integrar sin dificultad y, tomando arbitrariamente como referencia para la entropía que su valor sea cero en el estado de presión nula y a la temperatura de T sub 0, se obtiene la expresión final para la entropía. Con la función de la entropía dependiendo de P y de T, se puede representar la forma que tienen las isoentrópicas. En este diagrama se aprecia, aunque de forma muy débil, cómo existe un valor mínimo de la temperatura en cada isoentrópica, que disminuye linealmente con la presión. No obstante, la pendiente de esta recta es tan pequeña, A vale 2/10 millonésimas de grado por pascal, que son necesarios valores muy altos de la presión en el eje de abscisas para que aparezca dicho mínimo, y aún así, las variaciones de temperatura existentes dentro de cada isoterma son del orden de la centésima de grado, por lo que es prácticamente inapreciable en la figura. Hay que decir que, a pesar de la falta de utilidad práctica de un ciclo en estas condiciones, los principios involucrados mantienen su validez. También se puede demostrar con un poco de cálculo que la recta que da la temperatura mínima en función de la presión es idéntica a la recta de beta igual a 0, como se puede comprobar derivando la expresión del volumen específico. Como un ciclo de Carnot está compuesto por dos isotermas y dos isoentrópicas, se puede dibujar directamente sobre el diagrama PT anterior. En esta pantalla se muestra con el mínimo más acusado para hacerlo más evidente. En la figura de la derecha se muestran tres ciclos de Carnot. El A, que es el habitual, y el B y el C, que son anómalos. Para entender que, en un diagrama presión-temperatura, un ciclo de potencia cualquiera presenta un giro antihorario, no hay más que pensar que en el foco de alta temperatura, mientras el fluido recibe calor, se produce una expansión, es decir, una reducción de la presión. Y exactamente lo contrario ocurre en el foco de baja temperatura. Fijémonos ahora en el ciclo anómalo B, que es el caso propuesto por Sommerfeld. Se observa que la cesión de calor del fluido al entorno de la isoterma inferior T sub 2 se realiza mientras el fluido sufre una expansión, en lugar de la compresión de un ciclo normal. Si se calcula el signo del calor cedido, resulta ser negativo y por tanto se satisface el segundo principio de la termodinámica. El ciclo C es todavía más extraño, porque está compuesto solamente por una isoterma y una isoentrópica, y es posible debido a la anomalía del comportamiento del agua. Lo más interesante de este ciclo es que en él se observa perfectamente cómo los dos puntos A y B, en que se cortan la isoterma y la isoentrópica, tienen presiones distintas P sub A y P sub B, y por tanto corresponden a estados termodinámicos diferentes. La importancia de este hecho se revelará un poco más adelante. Ahora vamos a proceder a representar el ciclo anómalo B en un diagrama presión-volumen para compararlo con la representación habitual del ciclo que se ha mostrado en la introducción. La ecuación que aparece en la pantalla se ha introducido anteriormente y representa un proceso isótermo en un diagrama presión-volumen. Para poder construir el diagrama de Carnot en este mismo diagrama es necesario conocer también la expresión de las isoentrópicas. Esto se hace por un procedimiento indirecto que puede parecer algo rebuscado, pero cuyo fundamento y justificación se explica en la página 30 de la referencia 2. Lo que se hace es partir de la ecuación de la entropía que se ha deducido previamente y calcular la temperatura a la que cada isoentrópica corta la línea de vaporización, tal y como se muestra en pantalla con dos casos particulares. A esta temperatura se le denomina T sub F, que se lleva a la ecuación superior y con ciertas aproximaciones un poco pesadas, pero que se pueden consultar en la misma referencia, se obtiene la ecuación buscada. Vamos a recuadrar las dos ecuaciones que se van a utilizar en la siguiente transparencia. Estas dos ecuaciones representan respectivamente la ecuación de una isoterma y de una isoentrópica en un diagrama PV, sin olvidar que su validez se restringe a una pequeña zona de trabajo indicada al principio. Recordamos que esta zona se ubica dentro de la zona líquida del agua y en un rango de temperaturas un poco por debajo y un poco por encima
de la temperatura de máxima densidad. Si se representa un ciclo de Carnot a partir de estas dos ecuaciones, su representación es bastante distinta a la convencional. Cabe destacar dos aspectos. Primero, la diferencia principal con el ciclo habitual consiste en que la cesión de calor en el foco frío se realiza durante una expansión del fluido en la zona anómala, como se ha explicado anteriormente, en lugar de la compresión habitual. La entrega de calor al fluido en el foco caliente se realiza durante una expansión en la zona normal. Segundo, el punto señalado con un pequeño círculo no es un punto de corte, porque pertenece a dos valores distintos de la entropía. Lo que realmente existe es un cruce de las dos isoentrópicas S1 y S2 en un diagrama tridimensional presión-volumen-entropía, que, al proyectarse en un plano PV, da la impresión óptica de ser un punto de corte. Si se mira la segunda ecuación de la pantalla, se observa que es una ecuación de segundo grado de la variable T sub F, y por lo tanto, para un mismo punto en este diagrama presión-volumen, existen dos soluciones de la ecuación TF1 y TF2 que se corresponden con S1 y S2. Las conclusiones de esta presentación refuerzan la opinión de Kestin de que es incorrecto demostrar enunciados termodinámicos de índole general basándose en diagramas presión-volumen, en el que curvas que se intersectan pueden corresponder a proyecciones de curvas que realmente no se intersectan, como sucede en el caso estudiado. En la referencia 4 propone el siguiente ejemplo para probar que el argumento que se suele utilizar para demostrar que dos isoentrópicas no se pueden cortar solo es válido para un sistema con dos variables independientes. En este caso, efectivamente, se estaría convirtiendo íntegramente en trabajo calor procedente de un único foco de temperatura. Pero en un sistema con n variables independientes, el lugar geométrico de los puntos de entropía constante corresponde a una hipersuperficie de n-1 dimensiones, denotada en la figura con la letra sigma. De la misma manera, las isotermas están contenidas en el hiperplano θ. Ambos planos se cortan en la línea A, que por tanto representa un proceso a la vez isotermo e isoentrópico, y las isoentrópicas B y C se cortan. Pero el que sienta curiosidad por conocer algún caso real en el que esto suceda, Kestin da un ejemplo que se puede encontrar en la referencia 4. Terminamos la presentación mostrando todas las fuentes utilizadas o consultadas en la elaboración de este vídeo. Muchas gracias por su atención.